Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar y bueno, vamos a seguir avanzando, un poco mirándolo a Jesús, siguiendo sus gestos, ¿no? Siguiendo sus huellas, porque Jesús, que es Dios Todopoderoso, se hizo hombre y al hacerse hombre y vivir la vida como nosotros, nos fue dando en todos sus gestos y en su manera de actuar las pistas como para poder seguirlo. Es como yo te decía, fue dejando marcadas las huellas para que nosotros podamos aprender cómo tenemos que vivir como seres humanos para poder ser felices. Esa es la idea. Entonces vamos a ir mirando un poquito más de cerca las actitudes de Jesús. Vamos a trabajar algunas cosas del cuadernillo, pero no en su totalidad. Como siempre te digo, es un cuadernillo que yo lo propuse para una presencialidad y en esta situación voy viendo que hay cosas que me sirven y otras que no. Entonces, bueno, presta atención a lo que sí vamos a hacer y a lo que no, porque algunos de ustedes son maravillosamente responsables y me contestan toda la tarea y no. No hace falta, no los quiero recargar, siempre les digo lo mismo. Bueno, miren, vamos a la página 42. Habíamos quedado en esto de que el reino es algo que empieza como la levadura en la harina, como el grano de mostaza, como algo pequeñito, con los pequeños gestos de amor de cada día. Bueno, vamos a ver que en la página 42 dice, Jesús va en busca de los pobres. Esto es algo muy marcado en Jesús. Vamos a charlar algo importante respecto de esto. Miren, dice, Jesús comienza su vida pública anunciando la llegada del reino de Dios. Esto ya lo hablamos. Su mensaje va dirigido en primer lugar a los hombres y las mujeres que carecen de recursos materiales, o sea, a los pobres verdaderamente que no tienen dinero, no tienen lo suficiente para vivir, lo esencial. Los indefensos, los que son ignorados por la sociedad. Ellos, los pobres y excluidos, son los elegidos por el Padre para dar a conocer la buena noticia de que Dios viene a salvar a todo aquel que lo busque con sincero corazón. Claro, cuidado con esto de los pobres porque a veces se confunde el mensaje de Jesús. Porque tal, o sea, parece como que entonces Dios es para los pobres y los que tienen plata están haciendo algo mal porque tienen plata. Y no es así, tienen plata, lo estoy diciendo burdamente, digamos. El que tiene casa, auto, se va de vacaciones, viaja, ese es pecador. Cuidado con no dar vuelta las cosas. El tema es este. Jesús va siempre en busca del que está excluido, el que le falta lo necesario para la vida. Entonces no está mal que yo tenga auto y vacaciones. El tema es que parte de lo que tengo lo tengo que poner, lo tengo que compartir, tengo que colaborar y ayudar al que le falta lo esencial. Estamos hablando de casa, educación, ropa, comida, ¿verdad? Entonces, a través de los pobres. O sea, ¿por qué esta elección o esta preferencia de Jesús por los pobres? Porque de esta manera Jesús lo que nos está marcando es que no puede quedarse nadie afuera, porque no hay nadie fuera del corazón de Dios, porque Dios no ama a algunos y a otros no. Dios nos ama a todos por igual y va al que está excluido, al que está alejado, al que lo dejan afuera. Y esto es una propuesta que nosotros podemos seguir concretamente en nuestra vida. Por ejemplo, no tanto en el hecho de, obviamente, colaborar dando ropa, comida con los pobres, etcétera, sino que, por ejemplo, si en nuestro grupo de amigos hay alguno que vemos que no se integra y que está excluido porque nadie le habla, nadie lo invita, nadie lo escucha, yo, siguiendo los pasos de Jesús, tengo que ir hacia ese, invitarlo, escucharlo, tratar de integrarlo, decirle a los demás, che, vamos a llamar a este que venga también. No, es un pesado, no me lo banco. No lo podemos dejar afuera, porque Dios nos enseña que hay que incluir a todos.
¿Sí? Bien, sigamos. Jesús no solo está junto a los excluidos y los consuela, sino que comparte su vida con ellos. ¿Eh? No es te doy comida y me voy. Jesús nos marca algo más. Vive con ellos. Él nació y vivió pobre. Para Jesús, las cosas materiales son buenas y los hombres deben disfrutarlas como un regalo de Dios, pero no es posible entrar en la dinámica del reino de Dios y vivir esclavo de ellas. No se puede servir a Dios y al dinero por igual. Y esto Jesús siempre lo dice. Muchas veces Jesús en el Evangelio dice, qué difícil le va a resultar a los ricos entrar en el reino de los cielos. Y no, repito, por esta confusión que a veces se da, ay, bueno, Dios es para los pobres, el que tiene plata, soltala porque Dios si no, no, no es eso. El tema es cuando estamos tan pendientes del tener que entonces perdemos de vista lo bueno y lo verdadero, lo que nos hace felices. Las cosas nos llenan de cosas, pero no llenan nuestro corazón. Entonces, estar pendiente de, si yo necesito zapatillas, no tengo por qué estar pendiente que sea de una determinada marca. Por supuesto que me las puedo comprar si me gustan y si tengo el dinero, pero no entrar en esa obsesión de estar pegado a lo que puedo comprar, comprar, comprar y comprar. Vos sos inteligente y me entendés a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero hago esta salvedad, porque muchas veces me ha pasado que uno parece que porque yo me fui de vacaciones soy mala, porque hay gente que no tiene para comer. Bueno, a ver, yo colaboro con los que no tienen para comer. Eso lo tengo que hacer, pero no hace falta que me quede sin mis vacaciones. ¿Se entiende? Bueno, acá hay una pregunta que estaría buena, ¿sabes qué? Que la converses en familia. Pregúntale a tus papás qué piensan de esta pregunta. Dice, ¿se puede ser rico y pobre de corazón, es decir, estar desprendido de los bienes materiales? ¿Se puede tener mucho, mucho, mucho y sin embargo no estar pegado a las cosas? O al revés, ¿se puede ser pobre pero rico de corazón, es decir, estar pegado a las cosas materiales? Yo me quedé pensando con esta pregunta. Después poneme ahí si me podés contestar algo. A ver, ¿qué te dicen en casa? Por ejemplo, si yo tengo tanto, 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 ¿de verdad no estoy pegado a las cosas materiales? Hay gente que, viste, compra o tiene, y da trabajo a la gente y dona y hace obra. Bueno, entonces ese por ahí no está pegado a las cosas materiales. Pero, ¿hasta qué punto hay que tener? Y los pobres no están apegados a lo material porque, bueno, no lo tienen. ¿Existe el pobre que lo único que busca es como el dinero? ¿Está mal que busque el dinero si necesita salir de la pobreza? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el que elige salir a robar con un arma? Charlalo en familia y después por ahí me contás. Porque es un tema difícil, ¿eh? Para pensarlo. Bueno, y acá dice, busquen y canten el privilegio de dar de Axel. Bueno, yo te la voy a mandar en un link aparte, porque si te lo pongo en el video, te lo edito y te lo pongo en el video, YouTube me lo bloquea por copyright, ¿viste? Por los derechos. Entonces, te voy a mandar el link aparte de la canción, en un video que se ve la letra. Verdaderamente Axel tuvo una inspiración de Dios cuando escribió esa letra, porque es tal cual lo que nos enseña Jesús. Al final de este video mío, yo te voy a poner la conclusión que me parece más importante de esa canción. Pero bueno, estaría bueno que me comentes de todo lo que dice Axel, que es muchísimo en esa letra, qué es lo que a vos te llama la atención, lo que te llegó. ¿eh? A mí lo que me gusta es dar de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que des, que te lo pague Dios. Eso es el resumen exacto, maravilloso. Realmente una inspiración. Bueno, acá tenemos una conclusión. Dice, Jesús nos hace miembros del gran grupo del pueblo de Dios en el que los pobres son los más importantes. Vuelvo a decir, no quiere decir que los ricos quedan excluidos,
sino que no tenemos que excluir a nadie. La sociedad de la época de Jesús era de excluir. Acá hay un punto, en el punto 13, dice: escribí una oración en la que pidas a Jesús especialmente por los pobres y por vos mismo, para que vivas desprendidos de las cosas materiales. Estaría bueno si querés escribir una oración y me la mandas. Continuamos ahora con la página 44. Jesús, un hombre prudente y justo. Vamos a ver en Jesús como ejemplo para nosotros, para cómo tenemos que ser nosotros, varones y mujeres, seres humanos, las 4 virtudes que le llamamos las virtudes cardinales. Vamos a ver acá, prudente y justo tiene que ver con las virtudes de la prudencia y la justicia. Te invito a que busques la definición de lo que es prudencia y de lo que es justicia. Y creo que vos sabés lo que significa una virtud. Una virtud es una manera de actuar que se convierte en virtud porque entonces alcanzo el máximo de esa forma de actuar. Logro la perfección, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy a veces prudente y tengo cuidado cuando hablo de no lastimar a los demás, pero otras veces se me escapa y digo cualquier cosa y me voy de boca, todavía no he alcanzado la virtud de la prudencia. Cuando yo todos los días de mi vida soy prudente y eso ya es en mí una característica, entonces he alcanzado esa virtud. ¿Se entiende? Toda virtud para alcanzarla es un camino de aprendizaje y de ir uno mismo mirándose a sí mismo, e ir viendo cómo puedo ir mejorando. Siguiendo a Jesús podemos ver qué nos muestra Jesús, que es la virtud de la prudencia y de la justicia. Por supuesto que es difícil, es un camino de toda la vida. No podemos ver hoy a Jesús, leemos un pedacito del Evangelio y ya entendimos lo que es la prudencia y la justicia. Vamos de a poco, ¿sí? Por algo tenemos catequesis todos los años, no un año solo. El Evangelio nos dice que Jesús nació de María. Al igual que nosotros, en sus primeros años, necesitaba del cuidado de sus padres. De ahí la humildad. Dios Todopoderoso se hace humilde, se hace dependiente de otros, porque se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Porque como es Dios, en Él nunca hay pecado. Vivió con ellos, con sus padres, mientras, y acá lo tenemos entre comillas, iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de todos los hombres. Creo que esto yo ya te lo expliqué un poquito, pero lo volvemos a repetir. Pensemos en que Jesús, mientras vivió acá en la tierra entre nosotros, en aquella época, fue al mismo tiempo, todo el tiempo, Dios y hombre. No es que era un poco Dios, un poco hombre, cuando era Dios no era hombre, no. Por supuesto que es algo difícil de comprender. Pero él todo el tiempo fue Dios y todo el tiempo fue hombre. Por eso como hombre sabía cosas que en general un hombre no se da cuenta, podía saber cuando alguien mentía, tenía toda la sabiduría de Dios, pero no podía con su mente humana, que es limitada, nosotros no somos Dios, hay cosas que no podemos entender porque no somos Dios, no podía saberlo todo enseguida. Por eso dice que creció en estatura, como crecemos todos hasta un cierto punto, pero también en gracia y en sabiduría. Fue comprendiendo de a poco, hasta que se dio cuenta que había llegado el día de su bautismo, escuchó la voz que dijo: este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Cuando escuchó la voz de Dios y vio el Espíritu Santo en forma de paloma y comprendió Jesús, hombre, que era el momento de iniciar la predicación del reino de Dios, salir a anunciar a todos la llegada del reino de Dios.
Fue de a poco, como ser humano, al igual que nosotros, necesitó ir creciendo para ir comprendiendo. ¿Mm? Difícil de entender, pero bueno, así fue. La sabiduría de Jesús se manifiesta en su prudencia. Aquí tenemos, mira, la virtud que nos ayuda a saber cómo actuar rectamente en cada ocasión, a conocer cuál es nuestro verdadero bien y elegir los medios para alcanzarlo. Esta definición es muy amplia. La prudencia es la que marca, ahora mejor me quedo callado, mejor no le contesto, a este lugar no voy a ir, no me gusta, me invitaron acá, esto no me cierra, escucho algo en la televisión, espera, no me lo voy a creer tal como me lo dicen, espérate, ¿eh? Prudencia. ¿Mm? Y dice, así por ejemplo, durante un tiempo Jesús evitó ir a Judea porque corría peligro su vida. Y Jesús murió en la cruz cuando él dijo que era el momento, como Dios vino a morir por nosotros en un determinado momento. Entonces, no servía haber permitido que ese momento se adelantara. En Juan capítulo 7, versículo 1 dice, después de esto, Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. No es que tenía miedo y se escondía, era prudente, porque haberse arriesgado a ir a Judea hubiera provocado adelantar la muerte y entonces no hubiera muerto en Pascua. Es decir, Jesús vino a cumplir lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Si no hubiera sido prudente, no hubiera podido demostrar que venía a cumplir eso y que Él era Dios. La prudencia era necesaria, no era miedo. Ojo, que muchas veces cuando uno es prudente te acusan de cobarde. Ojo, prudente no es ser cobarde, ¿sí? Bien, es medir lo que voy a hacer. Pero ello no le impidió más tarde volver allí, a Judea, cuando supo que había llegado el momento indicado para morir. ¿Ves? Entonces no estamos hablando de un Jesús que tiene miedo, sino que sabe aguardar el momento adecuado. Esa es la prudencia, poder esperar. Por supuesto que hay virtudes que se sirven de otras. La prudencia implica paciencia también. Humildad, porque a veces me dicen algo feo y es mejor y más prudente no contestar, pero para eso necesito ser humilde, para poder callarme ante una afrenta, ante un insulto. A ver, dice acá, capítulo 12, al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén y tomando hojas de palmera salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta es la entrada de Jesús en Jerusalén. El día del Domingo de Ramos, Jesús va especialmente a que lo vean semejante cantidad de gente porque ha llegado el momento. A la vez, sigue diciendo, Jesús era justo. Frente a la hipocresía de algunos de sus contemporáneos apegados a las formas, que es el hipócrita, el careta, que dice y defiende lo que él no hace, ¿no? Bien. Él anuncia que ha venido a dar verdadero cumplimiento a las leyes de Moisés, el sentido de estas leyes, el valor de justicia que contienen, es el de hacer la voluntad de Dios, que es el amor. Recordemos los 10 mandamientos que en el monte Sinaí Dios le entrega a Moisés y que él talla en unas piedras, ¿sí? Y se las da al pueblo. Muchas veces le criticaban a Jesús que venía a cambiar las cosas y Jesús dijo, no, yo no vengo a cambiar nada, ni lo que dijeron, ni lo que dice la ley, ni lo que dijeron los profetas, al contrario, vengo a darle cumplimiento, porque sobre todo los fariseos, pero muchos,
que ya estuvimos viendo qué diferentes grupos sociales había en esa época, muchos se agarraban de la ley, de lo que decía la ley, pero no la cumplían. Habían llenado de normas, costumbres que no hacían falta, pero faltaba, fíjate, había pobres que estaban excluidos, enfermos, que estaban tirados en la calle pidiendo limosna y nadie se ocupaba de ellos. Entonces Jesús dice, vengo a dar cumplimiento. Acá la ley más importante es la del amor. Es justo maltratar a alguien porque es ciego. Es justo que alguien no tenga para comer. Es justo mirar mal a otro porque es extranjero. En Jesús vemos en todo lo que hace la justicia. Vamos a avanzar. Entonces, aquí tenemos estas dos virtudes muy marcadas, ¿sí? La prudencia y la justicia. Y vamos a avanzar hacia dos virtudes más. Acá en la página 45 dice Jesús, la calma y la fuerza. La calma es la templanza, el mantener la calma ante una situación difícil, ante una situación que me enoja, y la fortaleza para luchar contra los que vienen con la injusticia, contra los que quieren hacer daño. Bien, en este episodio que sucedió de verdad, que nos cuenta el Evangelio, también podemos ver cómo Jesús es justo y prudente. Acá creo que en esto que vamos a leer, como que están las cuatro virtudes claras en Jesús. Fíjate, en cada una de sus actividades Jesús manifestaba su templanza, una calma y un control de sí mismo que se imponían ante situaciones violentas. Cuando le presentaron a una mujer que había engañado a su esposo y los fariseos, siguiendo la ley, querían apedrearla, bastó que Jesús les dijera, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, para que desistieran de su propósito. Jesús, ante semejante tumulto que viene a apedrear a esa mujer, muestra la templanza, mantiene la calma, pero es prudente al momento de hablar, no se deja amedrentar porque él es fuerte, pero aplica la justicia. Todos somos pecadores, ¿por qué condenar así? Vamos a leerlo de la Biblia, porque realmente es un pasaje muy importante. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer, volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, fíjate primero que comienza diciendo Jesús fue al monte de los olivos y cuando volvió. El monte de los olivos, que es donde él rezó ese jueves santo por la noche, antes de que lo que llevaran preso, ¿m? Antes de que lo llevaran preso. Jesús acostumbraba a ir a ese monte para estar solo, tranquilo y poder rezar. Y después iba al templo, porque era el lugar donde iban todos a rezar y ahí se ponía a enseñar. Entonces vienen los fariseos y los escribas, que eran este grupo tan complicado y que Jesús siempre los acusaba de ser hipócritas, de decir pero no cumplir. Y le traen a una mujer que la descubrieron engañando a su marido con otro hombre. Esto era un pecado religioso considerado muy grave por los judíos y ellos tenían en la ley permitido apedrear, es decir, matar tirándole piedras hasta que muriera a golpe de piedras. Se juntaban todos los hombres y tiraban piedras sobre la mujer. Obvio, solo hombres, ¿eh? Vos me dirás, ¡qué espanto! Sí, claro, era una sociedad que también como castigo aplicaba la muerte en la cruz, obviamente. Por algo Jesús vino, ¿no? Por algo Dios se hizo hombre y vino como Jesús para decirnos, se están olvidando de que yo soy el amor, ¿eh? Dios nos trae el reino del amor. Entonces, ¿qué pasa? Los fariseos siempre trataban de cómo poder acusar a Jesús de mentiroso o de algo grave, porque ¿qué pasa? Le dicen, mirá, la pescamos, Moisés dice que la tenemos que apedrear, ¿vos qué decís? Y Jesús, templanza, en calma, se pone a escribir distraído en el suelo, prudente también, porque cuando Jesús habla, no hace un largo discurso, dice una sola frase y aplica la justicia. Yo no soy quien para condenar a otro, si yo también hago cosas malas, ¿eh? Acá está también la justicia. Y entonces Jesús, como le insisten, dice esa frase, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque ¿qué pasa? Si Jesús decía, no, no la apedreen, Dios es amor, vos estás en contra de la ley. Y si Jesús decía, sí, bueno, mátenla, entonces se caía todo el discurso de Jesús que venía a hablarnos del amor. Jesús, con su templanza, su prudencia, su justicia y su fortaleza, en una sola frase nos enseña algo que nos queda para siempre. Finalmente todos se van. Entonces él le dice, ¿y dónde están los que te querían matar, los que te condenaban? No, no hay nadie. Entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Y acá también nos deja un mensaje importante. Dios no nos condena. Dios perdona siempre. Pero no le dice, anda tranquila, haz lo que quieras, vos hacé como te parezca, viví tu libertad. No, le dice, yo no te condeno, no lo hagas más. Jesús marca, muy pocas veces se pone el acento en esta última frase, no peques más, no te sigas comportando así, cambia tu corazón. Ojo, Dios perdona siempre, pero nos invita a cambiar, si no, ese perdón no tiene ningún sentido. Acá nos sigue diciendo, la templanza de Jesús va unida a la fortaleza, la virtud que nos ayuda a mantenernos constantes en la búsqueda del bien. En dos momentos importantes, Jesús tuvo que ser fuerte en la decisión de seguir la voluntad de Dios Padre. Primero, en el desierto, cuando fue tentado por el demonio a buscar su felicidad en las cosas materiales. No lo vamos a volver a leer, ya lo vimos, pero claramente el demonio lo tienta a elegir las cosas materiales para separarlo de su misión, porque el demonio no quería que Dios nos salvara, ¿eh? Y después dice, luego, cuando se acercaba la hora de sufrir la muerte en la cruz. Lo que dije antes, la oración en el huerto, claramente se ve la fortaleza de Jesús, porque Jesús tenía miedo. Ojo que ser fuerte no es no tener miedo, porque si no tenés miedo, ¿dónde está tu fortaleza? La fortaleza es la que hace que te sobrepongas a ese miedo y sigas adelante. Vamos a leer un poquito lo que Jesús dice en esta oración. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Jesús es Dios todopoderoso, pero era humano. Tenía sentimientos humanos.
Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que de ser posible no tuviera que pasar por esa hora. Y decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es palabra del Señor. Fíjate que él siente temor, siente tristeza y le pide a Dios con confianza. No es que no se anima a decirle, no, no le voy a pedir porque yo vine a morir, entonces ¿cómo le voy a pedir? No, no, con confianza nos enseña también como hijos a que podemos decirle a Dios, por favor, que yo no tenga que sufrir esto, por favor, que no tenga que pasar por esto. Pero bueno, que se haga tu voluntad. La confianza extrema, ¿no? Como la de Abraham, como la de tantos otros personajes en el Antiguo Testamento. El decir, yo no quiero pasar por este dolor, pero bueno, si vos lo permitís, yo confío en que de esto vos vas a sacar algo bueno, de que esto va a terminar siendo algo bueno. Y vaya si lo fue. Dios nos salva y abre las puertas del cielo para todos nosotros. Y ahora yo quisiera como concluir. Vas a ver que la página 45 propone otras lecturas, otras preguntas, y en la página 46 hay toda una actividad. La página 46 no te la voy a dar porque no quiero que te enganches haciendo toda esa tarea, pero sí la quiero leer, que lo escuchemos juntos, porque en base a esto que voy a terminar hoy leyéndote, es que vamos a trabajar en la próxima clase. Dice, las señales de la acción de Dios. Durante su paso por la tierra, Jesús recorrió los pueblos y las ciudades de Palestina. Así conoció las necesidades de su gente. En respuesta a estas necesidades, obró milagros, sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos y devolvió la vida a quienes no vivían. Los milagros son signos visibles de la acción invisible de Dios. Obviamente el milagro es algo imposible para nosotros. Solo Dios hace milagros. Y el milagro hace visible, en algo que sucede, un ciego que es curado, la acción de Dios que siempre es invisible. Creo que se entiende este concepto. Los evangelios recogen numerosos milagros realizados por Jesús. Estos milagros no son una simple sanación o un acto asombroso. A través de ellos, Jesús muestra que es el Mesías, esperado por el pueblo, el enviado de Dios, que nunca abandona a aquellos que ponen su vida en sus manos. Dicho esto, te quiero aclarar que eh, hoy en día, digamos, desde que se dice que desde que murió el último de los apóstoles, no sucedieron más milagros. Sí, quizás no se han hecho tan públicos. Los milagros pueden seguir existiendo, pero tienen que tener un sentido. En realidad, ya cuando Jesús volvió al cielo, nos dejó a nosotros como iglesia el trabajo de atender a los enfermos, a los pobres. Es como que al comenzar la misión de la iglesia, ya el milagro no se sucede como antes. ¿Por qué? Porque los milagros eran la manera en que Jesús decía, yo soy Dios, estoy con ustedes, aquí estoy, existo, de verdad, Dios existe, se hizo hombre, está entre ustedes, ha llegado la salvación. Sí, veamos el milagro como eso. Muchas veces, obviamente, le pedimos a Dios el milagro de que se cure un familiar nuestro, de que alguien no se muera, de que sucedan cosas importantes, que tengamos la vacuna, pero no siempre hace falta un milagro. Hay muchas cosas que no podemos comprender. Eh, pero es como que, bueno,
Jesús nos dejó a nosotros como iglesia la tarea de trabajar por el bien de los demás. Porque claro, el milagro me soluciona la vida. Pasó cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Después la gente lo aclamaba como rey porque dijo, buenísimo. ¿Qué pasó en la entrada en Jerusalén el domingo de Ramos? ¿Por qué muchos lo aclamaban rey? Y porque multiplicaba la comida, entonces ahí no iba a haber gente con hambre. Curaba a los enfermos, no iba a haber enfermos. Genial, es el rey ideal. Y no se trata de que Jesús nos solucione la vida, sino de que nosotros, en cada pequeño gesto, como dijimos la vez pasada, podamos construir con amor ese reino donde nadie esté excluido. Entonces no hará falta milagros, no hará falta milagros, si no dejamos que nadie se quede excluido. Después continúa diciendo en la página que no te voy a mandar, Jesús hace el bien a todos y en todo lugar. Los milagros de Jesús narrados en los evangelios ocurren en dos zonas y creencias, o sea, con creencias y costumbres bien distintas. La zona judía, de Judea, y la zona de afuera, la del exterior, que es Galilea, donde ya hay más pueblos mezclados. Donde hay muchos que son los llamados paganos, los que no son judíos, ¿sí? Estas zonas estaban separadas por el lago de Tiberíades. Podés ir a mirar el mapa que ya te mostré. Entonces, de un lado se encontraba el territorio judío y del otro el territorio pagano. Entonces, Jesús claramente recorre todos los territorios, pero sobre todo recorre mucho por afuera de Judea, no solo por la prudencia de que lo buscaban para matarlo, sino porque marca justamente esto de que no hay excluidos en el reino de Dios, porque los judíos, como pueblo elegido, creían que la salvación y el Mesías era solo para ellos, y se habían olvidado de llevar a Dios a los pueblos vecinos. Entonces Jesús viene como a corregir esto, por eso dice, vengo a dar cumplimiento de la ley y los profetas. Dios es para todos, que nadie se quede excluido. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. La próxima, entonces, vamos a ir entrando un poquito en los milagros de Jesús, además de seguir con otras cosas. Bueno, te veo la próxima.